Hola, buenas tardes, maestrantes de la materia de Pedagogía e Historia de la Educación. Bienvenidos a esta segunda sesión. Bueno, de antemano permítanme disculparme por la sesión anterior. Les comento, me voy a permitir hacer este paréntesis. Es la primera ocasión en la cual yo trabajo bajo esta modalidad, entonces para mí realmente fue algo totalmente nuevo. Y pues sí, me puse muy nervioso porque les comentaba yo aquí a las compañeras que amablemente me están grabando que pues sí me pone nervioso el hecho de hablarle a una cámara. Yo estoy mucho más acostumbrado y me siento mucho más en confianza teniendo una audiencia, viendo los rostros de las personas con las que interactúo, que haya ese proceso de interacción. Si hay alguna duda, yo lo noto en los rostros de las personas a las que estoy dándoles la clase. Y bueno, eso permite de alguna manera que yo no me ponga nervioso. Aquí no existe ese factor, no hay esa interacción. Entonces, pues me disculpo porque sí me puse muy nervioso. Le comenté a mi esposa llegando a casa y me dijo, pues hubieras empezado como lo haces normalmente. Le digo, pero es que no había nadie. Entonces me dijo, ahora, inicia como si estuvieran ahí frente a ti y tú hazlo como siempre lo has hecho. Entonces voy a seguir el consejo de mi esposa y bueno, continúo. La sesión del día de hoy va a ser acerca del tema 2 del programa, que es la educación pública en el siglo XX mexicano. Me voy a enfocar particularmente a el modelo socialista de Cárdenas. Voy a repasar también un poco acerca del positivismo y la revolución mexicana, ¿ok? Pero me voy a basar más en el modelo socialista del presidente Cárdenas. Entonces comienzo la presentación. Haciendo un breve recorrido histórico acerca de las etapas principales en las cuales ha atravesado este país tan importante que es México. México es un país lleno de cultura, lleno de historia muy rica, muy vasta, y podemos catalogarlo en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, posteriormente a la llegada de los españoles, que ahorita por cierto está muy de moda el tema, gracias a la carta famosa que se envió a la corona española precisamente para pedirle disculpas, ¿no?, por todas las vejaciones y lo malo que se produjo durante la época de la colonia, que fueron 300 años, ¿no? Sí, fue bastante extensa la época de la colonia en México, y pues sí, definitivamente hubo bastante daño hacia la gente nativa de esta nación. Posteriormente viene el México independiente, se hace a un lado la corona española y también se propone crear una nación. Y por último, la reforma de Juárez, muy importante porque desliga a la iglesia, al clero, de las instituciones de gobierno. Ustedes recordarán que anteriormente la educación principalmente estaba en manos de la iglesia. Los monjes, los franciscanos, eran quienes daban cátedra y quienes asumían este rol de maestros, pero bajo un enfoque meramente eclesiástico, ¿no? Entonces no había una educación científica como tal, y lo que se enseñaba en ese momento pues tenía mucho que ver con cuestiones meramente religiosas católicas propiamente. Durante este tiempo de la época independiente y ya de la reforma, se libró una lucha entre dos bandos, ¿no?, por así decirlo, que fueron los conservadores y los liberales. Por un lado estaban los conservadores, que pues de alguna manera pretendían tener los privilegios con los cuales habían venido avanzando a lo largo de estos años, y bueno, los liberales por otra parte buscaban constituir una sociedad moderna que dejara de lado la segregación que había en ese momento y que de alguna manera pusiera una democracia para el pueblo mexicano. Dentro del triunfo de los liberales, dentro del triunfo de Juárez, que fue precisamente esta situación de separar a la iglesia de las instituciones, pues se da el compromiso de instalar una nueva era.
Hasta antes de la llegada de Juárez, todo era controlado por la Iglesia Católica. Recordemos, los palacios de gobierno están situados frente a la iglesia del pueblo. El parque, las escuelas, los panteones, vamos, todo era controlado por la iglesia. Entonces, cuando llega Juárez, pues la idea era construir una sociedad moderna, pero sobre todo laica, en el cual la iglesia se separara y que se convirtiera en un agente externo al gobierno, en el cual no metiera las manos bajo ninguna circunstancia. Fue en ese contexto de ese México liberal que figura un nombre muy importante en la historia, que fue el de Gabino Barreda. Gabino Barreda fue un liberal que tuvo de alguna manera mucha influencia del positivismo de Augusto Comte. Pero vamos a ver qué es el positivismo. Dicho a grandes rasgos, el positivismo es una corriente del pensamiento que afirma que el único conocimiento verdadero es el que se obtiene mediante el método científico. Si recordarán el video anterior que les digo que fue bastante estrepitoso, hice mucho énfasis en la filosofía como una herramienta de ayuda al ser humano para dejar de lado las explicaciones mágicas, ¿no? Y darle o empezar a darle un argumento científico, algo comprobable, algo que no nada más fuera porque Zeus se enojó y mandó una tormenta y por eso es que el mar se alborotó y hay rayos que caen del cielo, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, pues también el positivismo busca eso precisamente, busca que la razón sea lo más importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite generar el pensamiento científico, dejando de lado, repito, todos aquellos argumentos mágicos, religiosos que todavía en ese tiempo, y bueno, hasta la fecha aún existe, ¿no? Vemos a las abuelitas, ¿no?, rezar porque cayó un rayo y hacen toda una oración porque ahorita el Popocatépetl va a hacer erupción, ¿no? Entonces, precisamente se trata de eso. Dentro de las etapas del positivismo o las fases, bueno, son tres. La primera nos llama la fase mágica, luego la fase filosófica o metafísica y la fase científica. La fase mágica es aquella en la cual todo lo que sucede tiene una explicación mágica religiosa, ¿ok? Y posteriormente viene la parte filosófica. En la parte filosófica, aquí ya se comienza la búsqueda de la verdad. El hombre comienza a abandonar los dioses y empieza a adoptar a la naturaleza. Es decir, empieza a razonar el porqué de las cosas. Y no nada más porque Dios se enojó y nos mandó una tormenta. Y por último está la fase científica, que es donde ya se estructura el conocimiento y donde se le da una base científica en la cual este conocimiento se convierte en leyes. Dicho de otra forma, algunos pensadores del positivismo relacionan la fase mágica con la infancia de la sociedad, no hablan del ser, sino hablan de la sociedad. La parte o la fase filosófica con la adolescencia y por último la fase científica con la adultez. Si lo asociamos a nuestra persona, pues sí, de alguna manera, ¿no? Cuando se es niño es muy común que se le tenga miedo a la oscuridad y cualquier ruido que escuchemos pues nos hace espantarnos, ¿no? Y los niños son pues pequeños, tienen una imaginación, una creatividad enorme y pues son muy influenciables, entonces cualquier ruidito en la oscuridad en medio de la noche pues los hace pensar mil y un monstruos, ¿no? ¿Qué sucede cuando ese niño va creciendo? Pues de alguna manera ya el miedo lo va dejando a un lado. No digo que todos, porque hay adultos que le tienen miedo a la oscuridad. Y bueno, trata de explicarse el por qué se escuchó un ruido, ¿no? Entonces ya empieza el proceso de madurez. Y ya cuando uno es adulto, pues ya lo preocupante es que si escuchas un ruido en la planta baja de tu casa, bueno, pues es que hay alguien que se metió, ¿no? Ahí sería el miedo más que nada, porque te vayan a hacer algo malo sabiendo que tu casa está pues perfectamente bien cerrada.
Entonces, básicamente son las etapas del positivismo.